Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Salimos todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Por FM 98.9, Altiplano, y por FM 99.7, Metropolitana. Nuestros teléfonos 4613-7955 y 4613-9620. Llegamos a todo el mundo por internet, www.radioaltiplanoargentina.com y www.radiometropolitanaargentina.com. Seguinos por Facebook y por YouTube. Una luz en tu vida. Pertenecemos a Cristo es el Cambio, una iglesia muy cerca de la gente. Avenida Olivera 65, altura Rivadavia al 8800. 4674-4231, nuestro teléfono. www.cristoeselcambio.com.ar, nuestra página de internet. Podés ver los cultos en directo o en diferido. Quedan grabados en la página. Podés ver también las distintas actividades. Hay reuniones generales los domingos, madres de oración, escuelas de vida, escuelas de música, hora feliz, reunión de jóvenes, escuela de fútbol, grupos de terapia integral. Comunicate al 4674-4231 o bien en Avenida Olivera 65. Cristo es el cambio. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes. Por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños. Porque me he acostumbrado a verlos en mí. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas. Muy buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo andan? Un miércoles más que Dios nos regala juntos en esto que es Una luz en tu vida. Mi nombre es Eliseo Galesio y hacemos este programa los días miércoles de 22 a 24 junto con mi hermano y compañero Héctor. Hola, buenas noches. Héctor Bismara, también de la iglesia, somos de la iglesia Cristo es el Cambio, si por los que no lo saben, que nos están sintonizando por primera vez. Y esto es una iglesia en el barrio de Floresta, en la avenida Olivera, número 65. Y este programa es Una luz, se llama Una luz en tu vida. Saludos al resto del equipo de los demás días que están enfermos. Recién me enteraba de todos los padecimientos que están sufriendo. Eloy, Tito, Nilda, bueno, todos los que no tienen la salud 100%. Y hoy vamos a orar en algún momento por ellos. Tenemos un invitado especial hoy, el pastor de Perú, Santiago Chávez. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Eliseo. Buenas noches, gloria a Dios. Me da mucho gusto conocerla y ser parte en este espacio de tiempo, de tener que decir lo que el Señor quizá tiene hoy preparado para todos los radioyentes de este precioso programa. Muchas bendiciones en el amor del Señor. Bueno, bienvenido y que Dios te use en este tiempo acá en Argentina. Bueno,
Héctor, ¿nos querés decir los teléfonos, dónde nos pueden escuchar por internet? Y vamos a recordar las reuniones que tenemos en la iglesia los días sábados. A las 20 horas tenemos reunión de jóvenes, Olivera 65, dijimos. Si vos tenés 13 años para adelante, podés venir a estas reuniones. Los días sábados, 20 horas. Los días domingos hay 2 horarios para el culto. 10 de la mañana y 18 horas. También en Olivera 65. Los domingos a las 10 de la mañana el culto matutino y el vespertino 18 horas. Bueno, vamos a escuchar una alabanza. Los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor. Te amo más que a mi misma vida. Te amo más que a mi misma vida. Y yo te amo con pasión, te amo con fervor. Te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres
Bueno, seguimos en Una Luz en tu Vida y tenemos a un invitado de lujo, el pastor Santiago Chávez, el pastor de una iglesia en Lima. ¿Cómo se llama la iglesia, Santiago? La iglesia que pastoreamos en Lima es la Iglesia Cristiana Restauración. En nuestro portal en Facebook está solamente como Iglesia Restauración. Si usted entra a Facebook y busca Iglesia Restauración, allí va a ver usted una especie de un dibujito de una persona restaurando a un hijo, a una persona joven. Esa es la iglesia nuestra y ahí va a estar mi nombre, Santiago Chávez Laiza. Entonces usted nos puede conectar allí, pero también puede conectarme directamente a mi Face directo, Santiago Chávez Laiza, que ya muchísimos hermanos están ingresando, y ahí conocerme y conocer también al equipo de hermanos que en las noches anteriores estuvimos aquí, que me hicieron la invitación para participar en esta palabra. Y seguro después ya lo van a tener al hermano Eliseo también, porque le acabamos ya de ponchar, así que en su momento va a ser, y seguramente el equipo va a ir creciendo para la gloria del Señor, Eliseo. Gloria a Dios, sí, me sacaron una foto, así que recién mientras escuchábamos esta canción, el pastor nos comentaba de un tema de cómo tener una iglesia sana, ¿no? Saludable. 4 pasos era el título. Y bueno, ese tema nos va a estar contando ahora en unos minutitos. El pastor va a estar hablando de qué bueno, ¿no? Qué importante, cómo tener una iglesia sana. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir único, a su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Querido oyente, vos y yo tenemos un problema que nos separa de Dios, que no nos deja llegar a Dios. Es como una barrera que nos impide llegar a Dios. Y siempre tenemos diferentes intentos de llegar a Dios, ¿no? Y tratamos de hacer las cosas bien para agradarle a Dios, de cumplir sus mandamientos, de ser una buena persona en diferentes aspectos, en nuestro trabajo, en la familia, en nuestra moral, nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en no desearle mal a las personas, el tratar de ayudar. Y queremos agradar, queremos llegar a Dios de esa manera. Y ¿sabés qué dice la Biblia? Que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mis ojos, dijo Jehová. Son intentos fallidos. Es una manera equívoca de buscar llegar a Dios. Y es cierto que en la Biblia encontramos mandamientos y que debemos cumplirlos. Pero en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, vamos a leerlo, Efesios 2 versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ves? Dice que por gracia somos salvos. Gracia quiere decir regalo. Y el versículo 9 dice, no por obras. ¿No es cierto? Si lo que es un regalo, no hay que hacer nada para obtenerlo, porque es un regalo, solamente hay que estirar la mano y agarrarlo. Debemos dar gracias cuando nos hacen un regalo, pero nada más. Lo que sale de nuestro corazón cuando alguien nos regala algo es agradecer, y estamos contentos con el regalo que nos hicieron.
Y esa es la actitud que debemos tener para con el regalo que Dios nos hizo. Agradecimiento solamente. Pero es un regalo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios dio a su Hijo Jesús. Él lo dio en regalo. Y nosotros, en una manera equivocada, queremos llegar a Dios. Cuando la Biblia dice que no podemos llegar a Dios, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios. Y como vos y yo no podemos llegar a Dios, Dios dio a su Hijo. ¿Ves? Como cualquier intento de llegar a Dios, cualquier cosa que podamos hacer, aunque tratemos de agradar a Dios con nuestra vida, de portarnos bien, de cumplir los mandamientos, está buenísimo y hay que hacer las cosas bien, pero no sirven, no alcanzan para llegar a Dios. ¿Ves? En el versículo 9 de Efesios 2 dice que no es por obras, ninguna buena obra, nada que vos y yo podamos hacer, no es la manera de llegar a Dios. Ahora, ¿qué no tenemos que hacer? Podemos hacer cualquier cosa entonces y hacer la que nosotros queremos y no tener en cuenta a Dios. No, está bien que tengas una buena vida, una buena moral, que ayudes a las personas, que te comportes como corresponde en tu familia, como padre, como esposo, como empleado. Está bien y es lo mejor, te va a ir mejor en la vida, pero no sirve para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque vos y yo tenemos algo que Dios no acepta, que es el pecado. ¿Sabes qué? Dios es santo. Es todo lo contrario al pecado. Por eso a Dios no le agrada el pecado, porque en Él no hay falta. Dice que no se halló falta en Jesús. Jesús era Dios. ¿Ves? Él es santo, su naturaleza es santa. Entonces no puede convivir con el pecado. Y vos y yo tenemos pecado. Entonces, por más cosas buenas que hagamos, también tenemos pecado. También hacemos cosas malas. Entonces, no sirve. Es una manera equivocada querer llegar a Dios, ser salvos, estar un día en el cielo, el día que nos vayamos de acá, haciendo cosas buenas. Porque ¿qué pasa con lo malo? Hacemos cosas buenas, pero también pecamos a diario. Entonces, como Dios es santo y no puede convivir con el pecado, Él tiene que quitar ese pecado. Ese pecado tiene que ser borrado, tiene que ser eliminado. Y sabes que cualquier cosa buena que podamos hacer no quita ese pecado. Entonces, como leíamos al principio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 y 19 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ves? Vos y yo le damos la espalda a Dios diariamente, a cada momento. Le damos la espalda, hacemos la nuestra. Pero Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Y la muerte de Jesús, la sangre que Jesús derramó, es el único medio de limpiar, de quitar ese pecado. Y que Dios ya no te vea más como un pecador. Y que así te acepte, así puedas llegar a Él. O sea, no está mal portarse bien y hacer bien las cosas, pero eso no quita el pecado. Solo Dios lo hace. Y vamos a hablar más adelante de esto y te lo voy a explicar mejor. Pero pensá en esto. Cualquier cosa buena que vos puedas hacer no va a quitar esa barrera que te impide llegar a Dios, que es tu pecado. Y el mío, por supuesto. Ahora, ¿sabes qué? Hay una manera... Mirá, yo en el año 2006
en noviembre pasé de muerte a vida, como se dice. ¿Cómo de muerte a vida? Sí, viste que leímos que el que no cree ya es condenado. Bueno, vos y yo estamos condenados desde el día que nacemos, por esto que te comentaba, por nuestro pecado. Y hay una manera de la cual Dios no te ve más como pecador. Dios te ve como santo. Y eso es lo que te estaba explicando y lo vamos a explicar al final más detalladamente. Pero yo desde el año 2006 que para Dios no soy más un pecador. Sí cometo pecado y le pido perdón por ellos todos los días, a cada rato, pero para los ojos de Dios yo soy santo y Dios ya no me ve como un pecador. Y yo sé, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice, que yo el día que me muera, el día que me vaya de este mundo, voy a estar en el cielo con Dios, porque esa barrera que me separaba de Dios, Jesús la quitó y la llevó en la cruz. Él murió por mis pecados y por los tuyos también. ¿Sabes qué? Jesús es el Salvador del mundo, pero en esta noche quiere ser tu Salvador. Jesús es el Salvador del mundo es una frase que la sabemos todos, creo. La escuchamos, la leemos en cualquier lado. Pero Jesús quiere ser tu Salvador personal. Para eso murió. Y recién, cuando presentábamos al pastor, dijo que iba a comentarnos cómo tener una iglesia sana. Esa es la palabra que él nos va a traer en esta noche. Héctor, vamos ¿tenés algún anuncio vos? ¿Me habías dicho? Les comento, el día sábado a las 14:30 se va a realizar una actividad evangelística en el barrio San Carlos II. Para tal efecto se necesitan vehículos de los hermanos que puedan colaborar para transportar a las personas que van a hacer dicha actividad evangelística allá en el barrio. Se van a repartir Biblias, se va a estar orando por el barrio, se va a estar dando instrucciones a las personas que están allá en el barrio para poder abrir nuevos lugares de reunión. Necesitamos vehículos. Esos vehículos de los hermanos que están congregando en Cristo es el Cambio, que puedan participar de esta actividad, deberán anotarse y hablar con el pastor Wilber o con el hermano Miguel. Tienen que llamar al 46 74 4231 a partir de las 13 horas. Pastor Wilber o el hermano Miguel. Por favor, necesitamos vehículos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Héctor. Pastor Santiago Chávez. Bueno, es un gusto, una alegría tenerlo y que entre un nuevo aire, ¿no? A la radio, al programa, como se dice. Y bueno, que Dios lo use y nos bendiga a través suyo. Muchas gracias, hermano Eliseo. Me da mucho gusto y gozo a la vez de la radio es parte de nuestro ministerio en nuestro país, el Perú. Y por la gracia de Dios estamos llegando a diversos lugares donde muchas veces personalmente no se puede llegar, pero a través de la radio sí. Yo bendigo a Dios por este programa y a la misma vez a ustedes por su corazón abierto que tienen de darle este espacio de tiempo para la gloria del Señor. Dios puso en mi corazón hoy compartir una palabra titulada ¿Cómo sé que estoy dentro de una iglesia saludable? ¿Cómo sé que soy un pastor que estoy llevando una iglesia saludable? Y quiero ver 4 pasos importantes cómo desarrollar una iglesia saludable. En las noches anteriores que ya estuvimos aquí, por la gracia de Dios, estuvimos diciéndole que nos vamos ya por los 45 años de ministerio. Empezamos nuestra vida de servicio a Dios a los 17 años y desde aquel entonces no hemos dejado realmente de compartir la palabra, de ganar un alma para Cristo, de fundar una iglesia, de levantar obreros y estar full en la obra del Señor. Y todo esto nos ha ido dando realmente un camino de experiencia, de trabajar como pastores, de trabajar como evangelistas, como maestros de institutos, seminarios, y bueno, por la gracia de Dios de viajar ya por varios países del mundo, tanto en Europa, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica y Centroamérica, y bueno, y ahora pues llegando a este hermoso país de Argentina, esta lindísima ciudad de Buenos Aires, que estoy muy encantado de conocer muchos lugares, y esa es la razón por lo que realmente Dios nos tiene aquí.
Y nuestro ministerio no está limitado por el tiempo ni las circunstancias, porque nosotros, por la gracia de Dios, somos pastores dedicados al ministerio el 100%. De manera que no tenemos contratiempos ni por cualquier otro negocio, ni por algún asunto de empresa. Nuestra única empresa y nuestro negocio es la predicación de la palabra del Señor. Así que por ese sentido, como les decía en las noches anteriores, a donde el Señor nos manda, donde un varón macedonio nos dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, allí estamos yendo. Anoche estuvimos hablando un tema muy importante acerca del discipulado. Y estamos presentando un camino muy interesante, cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Pero es probable que más de una persona que está en contacto realmente ahorita con este programa son obreros, son pastores. Muchos de ellos desean realmente tener un pastorado. Pero a la misma vez hay muchos hermanos que asisten a una iglesia y no se sienten satisfechos. Entonces en esta noche Dios puso en mi corazón compartir una palabra: cómo desarrollar una iglesia saludable. Y lo vamos a ver en 4 espacios muy importantes en el tiempo que ustedes nos están permitiendo y que Dios en su gracia nos va a bendecir. Quiero ir a una palabra del libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer una parte muy importante allá que también nos pueden ayudar en la computadora, que es magnífica tener esta gracia hoy. Hechos, el capítulo 2, desde el versículo 41 en adelante voy a leer esta palabra que nos dice de la siguiente manera. Repito, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Note esta última parte que será la aplicación del tema. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este pasaje que acabamos de leer, vamos a encontrar los 4 pasos importantes que nosotros necesitamos para saber que yo lidero una iglesia saludable, pastoreo una iglesia saludable, que soy parte de una iglesia saludable, que asisto a una iglesia saludable. Y vamos a empezar con el primer paso, y como en los anteriores programas que nos han ido modulando aquí los hermanos, vamos a ir haciéndolo con intermedios de alabanzas, así que vaya listando una alabanza óptima para el momento oportuno, pero vamos a compartir el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que yo sé que estoy liderando, que estoy pastoreando, que estoy asistiendo, que soy partícipe de una iglesia saludable? De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, es que la iglesia debe crecer y desarrollarse en la profundidad de la doctrina de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros encontramos que estas 3,000 personas que hacen su decisión para Cristo en el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, dice que de inmediato fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Creo que fue en la noche anterior a la de anoche, donde estuvimos hablando acerca del valor que un cristiano debería tener una dependencia de la palabra. Y anoche hablamos en un punto importante acerca del verdadero discípulo, que es una persona que tiene que tener una dependencia de la palabra del Señor en una forma cotidiana. Sea o no sea predicador, sea o no sea pastor, sea o no sea un líder de iglesia, pero como un verdadero discípulo de Jesús debe tener una dependencia profunda de la palabra del Señor. ¿Por qué razones realmente una persona debe tener, la iglesia debe tener una profundidad en la doctrina? En primer lugar, la doctrina nos da un fundamento sólido de nuestra fe y de nuestra entrega verdaderamente al Señor Jesucristo. Cuando nosotros encontramos en Mateo capítulo 7, cuando Jesucristo termina el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿qué nos dice el Señor? Dice que el que oye esta palabra y la guarda, la compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la
roca. Vinieron vientos, golpearon lluvias, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque su vida estaba en buen fundamento. El fundamento de un creyente, desde la hora que pasó a una dependencia de Dios, su fundamento es la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:2 dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. No hay ser humano que no tenga una experiencia muy real cuando nace un niño. Ya uno como padre o como hijo o como familiar de alguno de nuestros sobrinos que nacieron, o uno ya lo vio por la televisión, la internet. ¿Qué sucede cuando nace un ser viviente? Empezando por los seres humanos. Cuando el niño da su primer grito de vida, pero también tiene una cosa muy interesante, que lo primero que él desea es alimentarse. Y la segunda cosa es que la mamá, por una intuición personal que Dios ha puesto en la mamá, ella de inmediato quiere darle su seno. No sé si el niño ya está seco, ya está limpio, pero lo único que la mamá quiere es que su niño amamante su seno. Eso es algo natural. En la vida cristiana, cuando uno vino a los pies de Jesucristo, el mejor anhelo de su vida en el momento que tiene y que necesita es la palabra del Señor. Entonces, el fundamento doctrinal es que va a determinar que el creyente sea un creyente sólido, maduro y responsable. ¿Qué otra ventaja tiene realmente la ventaja de la doctrina? El apóstol Pablo, cuando le escribe una de sus cartas a su hijo en la fe, Timoteo, encontramos en 2 de Timoteo 3, 14 y 15, donde Pablo le dice a Timoteo: entre tanto vengo, ocúpate en la lectura de la palabra, porque ella te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note, la palabra que usa Pablo con mucha importancia es que le haría un creyente sabio. Y yo creo que esta es una gran necesidad en la iglesia del Señor ahora más que nunca. Tenemos muchos creyentes, pero a veces erramos. Y el error simplemente, ¿por qué se da? Por la falta de sabiduría. El Antiguo Testamento, el libro de Oseas, como el libro de Proverbios, dice que el pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Entonces muchos creyentes hierran en su vida de servicio a Dios, hierran en su fundamento como hijos del Señor por la falta de sabiduría. Pero Pablo le dice a Timoteo: desde la hora que tú conociste al Señor y te dedicas al conocimiento de la palabra, ¿sabes lo que vas a hacer? Es un creyente sabio. Y yo creo que hoy en día en la sociedad hace mucha falta un cristianismo con sabiduría. Se escucha por aquí, se escucha por allá, que los cristianos cometemos errores, cometemos faltas, afectamos el testimonio de la palabra, la gente no nos cree. ¿Todo por qué? Por la falta de sabiduría. Pero ¿cuál es la fuente de la sabiduría? En el principio, Eclesiastés dice que es el temor de Jehová. Pero dentro de ello no conoceremos más de Dios para amarle o para temerle reverentemente si es que no conocemos su palabra. Entonces, la palabra del Señor tiene en ese sentido la base fundamental. Si tú eres un líder, eres un pastor o anhelas un pastorado, muchos hermanos a veces cuando nosotros recién iniciamos el ministerio y vemos que nuestros pastores cometen desaciertos, decimos: si yo sería el pastor, yo me ordenaría esta cosa de la noche a la mañana. A todo joven nos pasa eso. Yo cuando inicié la obra del ministerio y veía en mi pastor que muchas cosas él desatinaba, y yo decía: si yo sería el pastor, yo me arreglo estas cosas de la noche a la mañana. Pero cuando inicié el ministerio, como se dice en Perú, cuando uno entra en el lugar que las papas queman, la cosa es diferente. Y me di cuenta, ahora entiendo por qué mi pastor falló, por qué mi pastor erró, por qué mi pastor no le sucedieron las cosas como debían sucederle. Y me encontré en primer lugar la falta de sabiduría en la persona. Entonces, la palabra del Señor tiene que ser la fuente de formación doctrinal. La segunda razón por qué el cristiano necesita ese fundamento doctrinal, ¿por qué? Porque nosotros desde la hora que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, tenemos un enemigo de nuestra salvación. Es el mundo, es el diablo, es la carne. Pero Satanás no se va a presentar como diablo. Satanás usa muchísimo las falsas doctrinas.
Y el nuevo cristiano no sabe discernir, a menos que su tutor espiritual, su pastor o el líder que le va a formar en Cristo Jesús, él le va a decir lo que tiene que discernir. Muchos cristianos se entregan al Señor, al siguiente día alguien le visita a su casa y le habla de la cosa. Uy, dice, gloria a Dios, justo que necesitaba que alguien me hablase del Señor, porque él está nuevito en su primer amor. Y resulta que no es una persona con la sana doctrina, es una persona con doctrina errada y equivocada. Pero él no discernió porque no tenía profundidad doctrinal. Y de inmediato entonces, ¿qué sucede? Él empieza a tomar leche, ¿pero qué leche? Adulterada. Y entonces esa persona ya no se va a desarrollar sanamente, ya no va a ser un cristiano firme y responsable. Así que yo te aliento y te animo, cuando tú pienses en levantar una obra, en dirigir una obra, en desarrollar un ministerio, lo primero es el fundamento en la doctrina de la palabra del Señor. Eclesiastés, el capítulo 12, dice que cuanto más sabio fue el predicador, mayor sabiduría dio al pueblo. Yo bendigo a Dios. En las noches anteriores, ya en las partes libres, yo le decía a los hermanos, inclusive les llevé a portales de la internet, mira, aquí hay tanto material que te pueden hacer sabio para la predicación de la palabra del Señor. Entonces, primer paso para tener una iglesia saludable es que el creyente debe ser formado en la mejor profundidad que pueda en la sana doctrina de la palabra del Señor. Bueno, Eliseo, vamos a un intermedio de una música para pasar al segundo paso interesante. Dale, buenísimo, muy interesante. Dígame. Así yo se las leo. Yo le leo. Bueno, seguimos. Saludo a Tito Perdomo, que nos está escuchando. Un abrazo muy grande. Bueno, seguimos con la palabra de Dios por el pastor Santiago Chávez, que nos está hablando de cómo tener una iglesia saludable. Muchas gracias, hermano Eliseo. Estoy muy feliz, de verdad. Le pido disculpas al hermano Tito, debería haberlo visto ahora. Y no sé si el Señor todavía nos va a dar tiempo mientras no nos vamos. Pues nos entretuvimos tanto realmente
en este lindo Buenos Aires, que nos ganó la hora, ya no pudimos llegar. Hermano Tito, Dios la bendiga, a pesar que no nos conocemos personalmente, pero reciba mis bendiciones y le mantenemos en nuestras oraciones y sabemos que usted se está levantando. Creemos que totalmente el Señor la va a restaurar en su salud y en su fuerza para seguir en esta gran tarea que Dios le ha dado de trabajar con este maravilloso equipo de siervo del Señor. Bueno, volvemos al tema, ¿cómo tener una iglesia saludable? Entonces, hablamos que el primer valor es formar al creyente en Cristo Jesús con una profundidad en la doctrina. Segundo paso importante, otro paso interesante es que la iglesia debe realmente permitir que los creyentes en Cristo Jesús desarrollen una profundidad de amor los unos para con los otros. Vamos a la cita bíblica y vamos a ver, nuestro hermano Héctor nos va a ayudar con Hechos capítulo 2 versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una palabra muy linda que radica ya en San Juan 13:35. El Señor Jesucristo dice: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos para con los otros. Una de las cosas maravillosas que Dios honra y se glorifica a la vez es cuando el pueblo del Señor empieza a amarse, como dice en esta palabra, con sencillez de corazón. Esta palabra sencillez de corazón en estos tiempos no es fácil aplicarlo. Hace unos años atrás yo estaba predicando en las Guyanas francesas. Estaba en Cayenne y estaba en Kourou, en el centro espacial de allí de Francia, donde manda sus satélites al espacio. Estuve trabajando con la iglesia de lengua portuguesa, la iglesia brasilera, y también con la iglesia Ejército de Salvación. Y cuando me llamaron los pastores para apoyarles una temporada con la iglesia Ejército de Salvación, yo encontré una diferencia abismal. ¿Y cuál era el problema? Racismo, simplemente racismo. Una era la iglesia de los blancos y otra era la iglesia de la gente de color. Y yo un día, tomando desayuno con los pastores, le decía: ¿quieres escuchar una canción que cantamos nosotros en el Perú? Y me decía: ¿cuál es esa canción? Y yo le decía: de verdad, si has conocido al Señor, no tienes que hacer acepción de personas, porque en el reino de Dios no hay acepción de personas. Sin embargo, allá un día era el culto de los blancos y otro día era el culto de la gente de color. Bueno, como yo no soy blanco ni negro, podía estar en cualquiera de las dos, porque era intermedio. Era para mí una gracia especial. Entonces yo podía estar en ambos lados. Pero mi pregunta es: ¿hay aquí sencillez de corazón? Hoy en día la iglesia muchas veces está dividida por sectores. Tenemos la iglesia de la clase A, de la clase B, de la clase C y no sé qué clases. ¿Y por qué esta diferencia? Porque de repente el uno es más educado, el otro no. Porque de repente el uno es rico y el otro es humilde económicamente, no pobre, porque en el reino de Dios no hay pobres. Se dice que el único pobre es el diablo, pero humildes económicamente. Y hacemos la diferencia. Y Santiago dice: mucho cuidado con hacer la diferencia, porque en el reino de Dios no hay variación en el sentido de la persona. Desde la hora que nosotros llegamos a ser redimidos por la sangre de Jesucristo, allí murió todo lo que humanamente nosotros hayamos tenido. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos demuestra a profundidad en el capítulo 3 del libro de Filipenses, cuando él dice que cuántas cosas para él antes de conocer a Cristo, ¿qué le eran? Le eran ganancia. ¿Por qué? Porque él era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley era fariseo. Y los fariseos tenían un puesto muy importante dentro de la sociedad judía. Pero cuando él conoce a Cristo Jesús, ¿qué hace todo eso? Él tiene una palabra muy fuerte que hace. Dice que todo eso lo tomó como por basura. Y se fue al lado de ¿qué? De Jesucristo, por amor del conocimiento de la excelencia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Imagínense, un hombre, un personaje que él dice en uno de sus otros libros: si alguien tuviera de qué gloriarse, yo más. Pero ahora en Cristo Jesús no tengo este espacio. ¿Por qué?
Porque realmente en la presencia de Dios no hay ricos ni pobres, ni altos ni bajos, inclusive ni discapacitados. El alma del ser humano es el alma que vale la sangre de Jesucristo, y eso es punto. Aquí en la iglesia primitiva nosotros vemos, si empezamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en una forma muy sencilla, vamos a encontrar que como en la iglesia de Dios lo único que les interesaba es saber que esa persona se entregó al Señor y era parte del pueblo, que en el tercer paso lo vamos a hablar un poco más de eso. Pero eso es lo glorioso. Inclusive los ricos, si usted va al capítulo 4 allí del libro de los Hechos, va a encontrar que se convierte en un hombre muy rico, un chipriota. Este hombre se llamaba José y era un hacendado. Y este hombre quiso glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué hizo? Vendió la hacienda. Y vendió la hacienda y todo el resultado que lo trajo, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y eso llenó un gran vacío en la necesidad de la iglesia, que los apóstoles, de gozo y alegría por esta bendición que hicieron, le cambiaron el nombre de José a Bernabé. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Hijo de consolación. Mire, este rico, él dijo, bueno, yo quiero poner toda mi riqueza a los pies de Dios sirviendo a la gente, pero en el otro lado, ¿qué quiero hacer? Ejercer el ministerio. Y encontramos que él se convirtió en el padre espiritual, inclusive de la formación espiritual de Saulo de Tarso. Entonces, ¿pero dónde radica todo eso? En que ellos no hacían acepción de personas. Tenemos algunas citas bíblicas allí que nos van a ayudar. Vaya a la siguiente cita, hermano, y léanos por favor, ¿cómo se llama? 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué les parece esta palabra? Es tremenda. En el pueblo de Dios la palabra amor se podría decir que es el néctar de la verdadera palabra que Dios ha dejado para nosotros. Mire, Pablo está diciendo aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué cosa? De nada me sirve. Para nosotros el conocimiento, dice la Biblia, que envanece, pero el amor, ¿qué hace? Edifica. El amor edifica. De repente muchos de nosotros podríamos carecer de facilidad de palabras, no entender a profundidad la Biblia, pero si uno derramase su vida en amor por los demás, sin buscar recompensa, sin pensar en ganar un espacio especial, esa persona lograría un liderazgo enorme en la presencia del Señor. Porque en el reino de Dios, ¿quiénes son los grandes? No son los que son servidos, sino los que sirven. Y eso lo hacen con el total amor. Si uno en el amor de Dios da, dice la Biblia, aún un vaso de agua fría a un pequeñito, por cuanto lo ha hecho a un siervo del Señor, recompensa va a tener del cielo. Entonces, Pablo, volviendo a Corintios, él dice, no se jacten de que ustedes hablan lenguas angelicales. Recuerde que a la iglesia de Corintios no le faltaba un solo don. Yo he escrito un libro de doctrinas del Espíritu Santo, y en este libro, haciendo un análisis y un estudio, llegué a la conclusión de que hay 25 dones en acción ahora. Y la iglesia de los Corintios lo tenía todos esos dones. Ahora, pero Pablo, ¿qué les está diciendo? No es buena la jactancia de lo que ustedes tienen. Porque si no tienen amor, vienen a ser como ¿qué? Como metal que resuena y címbalo que retiñe. El amor es lo más grandioso. Jesucristo vino a nosotros ¿por qué? Por su amor. Y Él lo demostró estando en la cruz del Calvario. Por ejemplo, Él nos enseñó a amar a los enemigos, ¿verdad? Parecía que en el principio de su enseñanza, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, eso sería como cualquiera que dice, oye, yo perdono fácilmente, yo me olvido de lo que me ofenden, yo paso todo eso por alto. Pero pueda que sus discípulos y muchas personas que escucharon el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, quisieron ahora verlo si Jesús de verdad, su amor que lo expresó en las palabras, era real en su sentido práctico. Maravilla de maravillas para la gloria de Dios y para enseñarnos a nosotros. ¿Cuál fue la primera palabra de las 7 en la cruz del Calvario? Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Unos momentos antes, cuando Pedro cortaba la oreja de Malco, allá en el huerto de los olivos, Jesucristo dijo: Pedro, guarda tu espada. Yo podría pedir legiones de ángeles para que nos defiendan, pero tengo que cumplir así esta palabra, este mandamiento que mi Padre me ha dado. Deja, guarda, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, ahora nos demuestra que el amor no es solamente una palabra, el amor es un hecho real. Vamos a ver lo que Pablo nos dice en otra cita bíblica de Efesios, el capítulo 4, versículo 24 al 26. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hermano Eliseo decía: yo soy un hijo del Señor, que ante los ojos humanos puede ver muchas fallas, errores, todos lo pasamos eso. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué? Somos iguales. Él nos ve cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y aquí Pablo toma la realidad de nuestra humanidad. ¿Y qué dice? Airaos, pero no pequéis. Si te pasaste de la línea de repente en tu conducta, en tu carácter, en tus reacciones, ¿pero qué debes hacer? No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, la gente más feliz sobre la faz de la tierra, ¿sabe quiénes son llamados a ser? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el amor realmente apaga todo dardo de fuego del maligno. La ira, la codicia, el rencor, el odio, el deseo de venganza y cuántas cosas. Airaos, pero no pequéis. Y si te pasaste de la línea, no dejes que el sol te ponga sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir con eso? Arregla tus asuntos para que duermas en paz. Para que, Salmos 4:8, ¿qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alguien ha dicho que la mejor almohada para descansar tranquilo es que uno duerma en amor, duerma en paz. Entonces, uno de los pasos importantes que la iglesia debe desarrollar, una iglesia saludable, es que no haya odio, no haya rencor, no haya revanchismo, ni siquiera el pleito por cargos. Cuando yo voy a un lugar, si me reciben, amén. Si no me reciben, igual, amén. Si me dicen bienvenido, amén. Si no me dicen nada, amén. Pero lo importante es que yo sé que son mis hermanos en la fe y que necesito amarlos igual por igual. Ahora, vamos a ver qué dice Amós 3:3, nos llama una atención muy seria. Una pregunta. Una pregunta interesante, ¿verdad? Léalo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Una pregunta que tenemos que resolverlo, creo que ya. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Uno de los grandes problemas que he encontrado en el mundo en general es que muchas misiones dicen, la misión nuestra está creciendo mucho. Ya tenemos iglesias aquí, allá, en el otro lado. Pero es que la iglesia no está creciendo por evangelización, no está creciendo por las misiones. La mayoría de las iglesias están, ¿sabe qué? Creciendo simplemente por divisiones. Porque un líder se resintió contra el pastor, un hermano contra el otro hermano, una hermana se chismeó con la otra, no quiso confesar su pecado y se fue a otro lado a hacer su iglesia y punto. Entonces lo único que nosotros tenemos, ¿qué cosa es? Una iglesia que se divide con gente resentida, con gente herida, con gente que lleva una herida en su alma, en su corazón, en su espíritu, y esa iglesia no va a prosperar. Hay iglesias que se han dividido, subdividido, ¿y cuántas veces dividido? ¿Solo por qué? Porque llevan un germen maligno en su alma, en su espíritu, de no haber perdonado, de no haber cancelado, de no haber transformado su vida. La iglesia primitiva nos enseña que ellos con sencillez de corazón todos los días compartían lo que tenían. Yo le digo una cosa muy linda, creo que esta es más o menos la cerca de 80 iglesias que voy fundando, y es la última que estoy ahora pastoreando. Le digo que una de las cosas gloriosas, y me siento muy honesto en la presencia del Señor, es la mejor etapa de mi pastorado. He enseñado a esta iglesia a no chismear, y si hay chisme lo cancelamos de inmediato, a no odiar,
Y si descubrimos odio, lo cancelamos de inmediato. A no hablar mal del hermano o la hermana. Si lo descubrimos, lo cancelamos de inmediato. Y tenemos la etapa y el tiempo, el más sencillo. Qué hermoso cuando la iglesia primitiva, más de 3,000 personas, pero todos sabían amarse los unos con los otros. Si tú eres un pastor, un líder congregacional, yo te aliento. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y cómo lo hago esto cuando ya tengo problemas, cuando yo estoy enfrentado? Hay un hermano, una hermana que no nos saludamos hace días. Esta es la llamada de atención ahora. Al final vamos a estar ministrando. Eliseo, llévanos a una alabanza con letra ahora sí, y luego vamos al tercer paso. Dale. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra.
demente por querer vivir contrario a la corriente. Bueno, seguimos con el pastor Santiago Chávez. Pastor. Muchas gracias, hermano Eliseo. De verdad yo me siento muy bendecido de su comunión y parece que este amor va a crecer en mucha profundidad con la palabra que estamos dándolo esta noche. Amén. Gloria a Dios. Con Héctor ya estamos teniendo una familiaridad enorme y el resto del equipo los estoy extrañando que esta noche no están aquí. Esperamos que nos estén escuchando allá porque les amamos en el Señor y nos sentimos derramada esta bendición de la comunión. Tercer paso interesante que queremos hablar acerca cómo saber que tenemos una iglesia saludable. El tercer paso lo encontramos en este mismo pasaje que habíamos leído del libro de los Hechos. Dice que cuando Pedro da su mensaje después del derramamiento del Espíritu Santo, 3,000 personas hacen su decisión por la fe y realmente de inmediato son bautizados. El tercer paso para tener una iglesia saludable es que la iglesia debe mantener una profundidad en la comunión con el Señor a través de los sacramentos. Ahora, ¿cuáles son los sacramentos bíblicos? Para nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios y la doctrina que tenemos, son solamente 2. Es el bautismo en agua y es la Santa Cena. Ahora, a nosotros nos enseñaron antes de conocer el Evangelio que había más sacramentos, pero de acuerdo a la palabra son solamente 2, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Una iglesia normalmente debe participar de esto de inmediato. Vamos a ver por qué el bautismo es tan importante dentro de la vida de la iglesia cristiana como parte de ser una iglesia saludable. Hermano Héctor, léanos por favor Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchas gracias, hermano. Por motivo del tiempo no nos extenderemos mucho para hablar acerca de este tema del bautismo, pero por lo menos queremos resaltar lo que la palabra del Señor nos habla. Cuando usted lea el libro de los Hechos de los Apóstoles de principio a fin, usted no va a encontrar allá una experiencia de una persona convertida a Cristo sin que de inmediato haya sido bautizada en agua. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2 encontramos que se convierten al Señor como 3,000 personas y los 3,000 de inmediato son bautizados y se añaden a la iglesia de Dios. Usted sigue leyendo, cuando se convierte el eunuco etíope, de inmediato Felipe lo bautiza. Cuando se convierte Saulo de Tarso, al tercer día es bautizado porque él estaba ciego y estaba clamándole a Dios y ayunando 3 días y 3 noches. Se convierte el carcelero de Filipos, Hechos 16. Aquel hombre, inclusive, es el testimonio más radical que nosotros hallamos. Parece que a medianoche este hombre entrega su vida a Jesús y de inmediato le bautizan, porque él amanece ya convertido y bautizado. Se entrega a Lidia allí y Lidia de inmediato es bautizada en agua. Bueno, y etcétera, ¿qué diremos de todos los testimonios que hay en el libro de los Hechos? ¿Qué es el bautismo en agua? En primer lugar, tenemos que decir que el bautismo no salva. No salva el bautismo en agua. A pesar de que muchos dicen, no, yo gracias a Dios fui bautizado y soy salvo. Y hay mucha gente que piensa que porque le bautizaron, si sabiendo o no sabiendo, ya es salvo. Pero no. De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer de Pablo, dice que el bautismo es el testimonio público de una fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. O sea, una persona entrega su vida a Jesús y como testimonio de su verdadero arrepentimiento es de inmediatamente bautizado. La segunda cosa que entendemos en este pasaje que acabamos de leer, el bautismo en agua es un acto simbólico. ¿Por qué? Porque representa 3 cosas el bautismo. Y naturalmente esto tiene que ser el bautismo por inmersión, no por aspersión. Porque dice que somos muertos, somos sepultados y luego ¿qué? Somos resucitados. Entonces, eso está demostrando a través del bautismo simbólicamente que mi viejo hombre murió en Cristo Jesús. A través del bautismo simbólicamente, ¿qué cosa?
lo estoy sepultando. Y cuando salgo de las aguas del bautismo, ¿qué cosa? Estoy resucitando para andar ¿en qué? En una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces el bautismo es simbólico allá. Pero el bautismo tiene también una fórmula bautismal. Hay grupos ahora que dicen que no, que se debe bautizar solo en el nombre de Jesús, porque el libro de los Hechos no muestra otra cosa. Pero Mateo 28, 19, ¿qué dice? Que debemos bautizarle a la persona ¿en qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el último asunto que quiero llamar la atención acerca del bautismo es que las personas, de acuerdo al libro de los Hechos, a través del bautismo se unían a la membresía de la iglesia. Y esto hoy en día las iglesias lo hacen normalmente también. Dan una formación discipular a los creyentes, y una vez que es bautizado, de inmediato ya es unido ¿a qué? A la membresía en plena comunión de la iglesia. Lo que creemos que eso está muy correcto. El asunto incorrecto sería que muchas veces nosotros le demoremos mucho espacio en el tiempo. Hay iglesias o hay misiones que solamente tienen, por ejemplo, bautismos en agua cada vez que celebran el aniversario de la iglesia, o cuando hay una convención una vez al año. Pero ¿qué pasa con eso? La persona que entregó su vida al Señor en el tiempo que sucedió, disminuyó su vida espiritual. Porque en la iglesia primitiva, una persona que de inmediato era bautizado, era parte de la iglesia y pasaba a ser un miembro activo para hacer lo que le mandaban para su disposición de su vida, de ser utilizado en las manos del Señor. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, que personas que se entregaban al Señor eran bautizados y de inmediato estaban ejerciendo ministerio. Ese es otro asunto que nosotros tenemos que corregir. Hoy en día, por ejemplo, muchas veces hay muchas misiones que dicen, no, ministerio solamente puede ejercer uno que se fue a un seminario, a un instituto, a una escuela bíblica, una academia bíblica, y solo ellos pueden ejercer ministerio. Yo soy un seminarista, he hecho mis estudios teológicos necesarios, y no me fui porque el instituto o el seminario me ofreció el ministerio. Yo fui ya allá a ordenar, a superar muchas cosas, porque yo tenía ya un ministerio definido. El día que yo me entregué al Señor y a pocos días yo fui bautizado, recibí el llamado del Señor para la predicación de su palabra, la cual lo ejercí. Y aún sin haber ido al seminario, yo ya fui un fundador de iglesias. Entonces, esto es correcto y en la Biblia está determinado así. Entonces, ¿quieres tener una iglesia saludable? No dejes que el nuevo convertido se pase el tiempo enfriando su vida espiritual. Échale fuego a su primer amor, bautízalo y de inmediato tenlo dentro de tu iglesia como un hombre o una mujer que empiece a desarrollar servicio, y donde sabes que serán los futuros misioneros, evangelistas, pastores o maestros. Entonces tenemos que ejercer en un paso para tener una iglesia saludable. Ahora, el segundo sacramento está basado aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante, que nos va a leer nuestro hermano Héctor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Muchas gracias, hermano. ¿Qué es la Santa Cena? En primer lugar, la Santa Cena representa al cuerpo de Jesucristo, su cuerpo y su sangre derramada. Pero Pablo, cuando escribe acerca del tema de la Santa Cena en la iglesia, él no alaba a la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía todos los dones manifiestos. ¿Y por qué razones? Porque la iglesia de los Corintios también se había metido con muchísimos problemas de la vida social o la vida humana. En esta iglesia había pecados de división. Por ejemplo, algunos decían que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Cristo, otros de Apolo, y así. Había divisiones. Otro gran problema que había en la iglesia de los Corintios es que había pecados de inmoralidad sexual.
¿Hasta dónde dice la Biblia que había un hombre que tenía qué cosa? La mujer de su padre. Los cristianos jóvenes se convertían o se casaban con inconversos. Los padres cristianos no tenían problema en entregar a sus hijas realmente a hombres inconversos, y por eso Pablo habla del yugo desigual con los incrédulos. Bueno, y una serie de cosas. Inclusive la iglesia de los Corintios tenía problemas judiciales, que cuando ellos tenían problemas entre creyentes, no iban a los pastores que les solucionen sus problemas, sino se iban al juez o a las autoridades terrenales. Y por eso es que Pablo, cuando escribe acerca del valor de la Santa Cena, le dice: la verdad que ustedes están cometiendo un tremendo error. ¿Qué hace la Santa Cena en la vida del creyente? Nos juzga, no para condenación, sino para que nosotros seamos sanados, restaurados y liberados. La Santa Cena tiene esa ventaja de que nosotros desarrolla una vida cristiana de mayor calidad espiritual delante de Dios. Por eso Pablo dice que no se debe participar de la Santa Cena en una forma ilícita. La Santa Cena tiene la ventaja que a nosotros los cristianos nos ayuda a discernir la calidad espiritual que estamos desarrollando. Ahora, vamos a ver en la siguiente cita bíblica qué sucede si nosotros participamos de la Cena del Señor en una forma ilícita. Vamos allí a 1 de Corintios, el capítulo 11, los versículos que lo tiene allí, hermano. 23 al 26. Léalo, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lea unos 3 versículos más, por favor, si lo tuviera allí, continuando. Sí, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Uno más. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ok. Note aquí, Pablo da una tremenda llamada de atención a la iglesia de los Corintios. Participar de la cena del Señor sin discernir lo que significa la Santa Cena va a traernos consecuencias negativas. Mire lo que dice aquí. Porque muchos participan de la cena del Señor en una forma indigna, muchos que duermen. ¿Qué significa eso? Que el cristiano en su vida espiritual está muriendo cada día. La palabra dormir en el Nuevo Testamento es un sinónimo de muerte. ¿Por qué muchos no ejercen un ministerio fructífero, bendecido? ¿Por qué muchos creyentes en la iglesia cada día van de su vida cristiana de mal en peor? ¿Por qué? Porque muchas veces participan de la cena del Señor en una forma indigna. Nosotros los pastores somos llamados a clarificar a la mayor profundidad que podamos para que la iglesia del Señor realmente esté formada. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es el único medio que a nosotros nos mantiene a vivir una vida de santidad para que el Señor, en la hora que Él venga, nos halle perfectamente preparados. Porque la Biblia dice que sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Ahora, este es otro asunto muy importante que un pastor, para tener una iglesia saludable, debe regularmente celebrar la cena del Señor en su iglesia. Yo viajo por diferentes lugares de mi país y de vez en cuando al extranjero y hallo en muchos lugares cristianos que no saben participar de la cena del Señor. Uno, es porque sus pastores no la promueven. Número 2, porque no hay, muchas veces las misiones no han autorizado a sus pastores para celebrar estos sacramentos. Entonces, he allí que la iglesia languidece y carece de esta comunión del Señor. Una profundidad enorme de una iglesia saludable es que la iglesia participe de estos sacramentos en una forma permanente.
Los bautismos en agua. Otro gran problema que quiero llamar un poquito la atención acerca del bautismo: hay pastores que no celebran bautismos si no tienen la cantidad de convertidos para celebrar los bautismos. De acuerdo a la Biblia, no fue así. Se convirtió en eunuco etíope, no hay que volverlo a Jerusalén. Simplemente llegaron al río y ¿qué pasó? Y lo bautizaron. Yo estaba contando una noche que un día yo me senté en Ámsterdam en un congreso de evangelistas. Nos sentamos allá 4 evangelistas, un egipcio, un etíope, un brasilero. Y el etíope nos contó que a ellos les llevó el evangelio el eunuco etíope que se convirtió en el desierto de Jerusalén a Gaza. 2000 años después, yo encuentro el valor de la obediencia a la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Nosotros los pastores no tenemos que siempre pensar por esta ceremonia. Si no hay 4, si no hay 5, pueda que sea ese hombre que la iglesia lo estaba esperando, que tú lo bautices para que sea el hombre o la mujer de un nuevo liderazgo bendecido en la obra del Señor. Así que, siervos de Dios, ¿quieres tener una iglesia saludable? ¿Quieres ser un creyente saludable y bendecido? Participa de los sacramentos en tu vida como lo demanda el Señor. Amén. Vamos a una nueva alabanza para gozarnos en Dios y luego estamos terminando con el último tema de esta noche. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande
Amén, amén. Grande es la fidelidad de Dios. Cuán agradecidos tenemos que estar por la fidelidad de Dios, ¿no? Dice que Dios no se puede negar a sí mismo, ¿eh? Dios es fiel. Bueno, seguimos con el pastor Santiago Chávez. Muchas gracias, hermano Eliseo. Yo me siento muy bendecido. Sé que muchísimos hermanos están realmente en esta conexión y los bendecimos desde aquí. Si usted nos escucha a través de la radio, la internet, sea usted bendecido. Prepare su vida y su corazón, porque al final vamos a estar haciendo una oración de sanidad, de liberación espiritual, para que su vida se restaure, se levante y usted sea un hombre y una mujer de Dios de tremenda bendición. El cuarto paso interesante para tener una iglesia saludable es que usted debe desarrollar una iglesia con espíritu dadivoso, con espíritu proveedor. En la iglesia primitiva, de acuerdo al pasaje que hemos leído, especialmente 2, 45 y 46 de Hechos, dice que una de las cosas maravillosas del pueblo es que era un pueblo tremendamente dadivoso. No medían los recursos, no medían las cantidades a proveer para las necesidades de la congregación. Estuvimos en el primer tema de la noche que empezamos aquí, estuvimos hablando un poco acerca de qué tema, hermano Héctor, ¿se acuerda? Que nos pusieron un tema muy fuerte, ¿verdad? Sí. Era el pecado de la avaricia, de la codicia. De la codicia. Tremendo. Y este espíritu está todavía moviéndose quizás ahora más fuerte que nunca dentro de la iglesia del Señor. Hay tantas personas que han entregado su vida para Dios, pero no saben lo que es proveer y lo que es dar para la obra del Señor. Esto la doctrina nos va a enseñar, que cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús, uno de sus dones que Dios pone en nuestras vidas es ser proveedores, es ser dadores. Por ejemplo, Efesios 4:28 dice Pablo que el que robaba antes, ahora no robe más, sino que trabaje con sus manos para proveer para las necesidades de los que haya dentro de la iglesia del Señor. O sea, el dar nos va a liberar de ese espíritu de avaricia, de ese espíritu de robo. Ahora, muchas veces dar cuesta, duele, pero veamos lo que la Biblia dice y vamos allí al libro de los Salmos, el 126, 5 y 6. ¿Qué dice? Lee, hermano Héctor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El dar, el proveer es como una siembra. Y toda la persona que sabe que alguna vez, aunque sea sembró una flor, sabe que de la noche a la mañana no se vuelve a cosechar una flor, ni de inmediato se cosecha el fruto de algo de lo que uno sembró. Cuando uno es un sembrador a mayor cantidad, el trabajo es mucho más fuerte y naturalmente el sacrificio es mayor. Y allí el salmista está diciendo que los que sembraron con lágrimas, pero la ventaja que van a tener, ¿cuál es? Que con regocijo van a cosechar. Irán dando y llorando el que va llevando y sembrando la preciosa semilla, pero cuando regrese va a volver con regocijo trayendo sobre el hombro sus gavillas. En el reino de Dios el proveer, el dar es una siembra. Entonces viene una pregunta interesante. El que siembra, cosecha. Y el que no siembra, no cosecha nada. Eso es un sentido lógico. Y hay mucho hoy en día, inclusive hay doctrinas, hay teología en el mundo y dentro de la iglesia que le mandan a la gente a cosechar sin haber sembrado nada, que le mandan a la gente a recibir bendiciones cuando la gente no sembró nada. Y mucha gente, cuando no han recibido lo que a veces el predicador le dijo, oye, tú vas a cosechar esto, tú vas a tener esto, y no recibió, ¿en dónde termina esa persona? Otra vez en el mundo de la impiedad, otra vez en el camino de la perdición. Pablo nos da consejos muy agradables y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Hermano Héctor, por favor. Por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces la cosecha viene de acuerdo a nuestra siembra. Sembraste poco, poco va a ser tu cosecha.
Siembras mucho, será tu cosecha en abundancia. Hay congregaciones, hay misiones que no han abierto estas puertas de bendición. El libro de, de Malaquías, el capítulo 3, Dios le dice al pueblo de Israel: todos ustedes están bajo maldición. ¿Por qué? Porque toda la nación me ha robado. Pero traigan lo que corresponde de acuerdo a la palabra y verán que yo les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. No solamente abunde, sino sobreabunde, que quiere decir que se derrame hasta de más. Pero hay muchos cristianos que solamente están esperando que la bendición sobreabunde cuando no han sembrado nada. Y aquí el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Está diciendo: de acuerdo a tu siembra va a ser tu cosecha. Siembras escasamente, escasamente va a ser tu cosecha. Siembras generosamente, generosamente va a ser tu cosecha. Entonces nosotros, los pastores, los líderes congregacionales, debemos tener una capacidad para alentar, animar con la misma palabra del Señor a que el pueblo de Dios sea dadivoso. Ahora, yo tengo un libro escrito acerca de la sanidad económica en la familia y en la iglesia. Y este libro lo he escrito gracias a un estudio que tuve en Nueva York, allí con Ministerios Crown. Ministerios Crown es un ministerio que trabaja mucho en la asesoría económica de los pastores y iglesias allá en los Estados Unidos. Y yo tuve una ocasión de estar allí, y realmente el pastor de la iglesia donde yo fui recibido a la semana, 2 semanas que yo estaba, me dice: Santiago, se va a dar un estudio acerca de la economía, de la finanza en la iglesia. ¿Te gustaría participar? Yo te la pago, todos tus gastos, anda. Y yo le dije: pastor, muy gustoso, yo acepto esta bendición. Y me fui. Y pasé 2 semanas de escuela con Ministerio Crown sobre sanidad económica. Y todas las notas que yo logré, lo he acumulado y lo he enriquecido y lo escribí un libro. Y ahora ese material ha llegado a ser un material de tantísima ayuda y bendición para las iglesias. Uno nunca debe pedir a la iglesia lo que no está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué está establecido en la palabra de Dios? En ese libro por lo menos yo hablo de los diezmos, las ofrendas, las primicias, los primogénitos. Pero no hay otras cosas. Hay mucha gente que ha inventado formas de doctrina que lo que no está en la Biblia para pedir o para que la gente provea. No, simplemente la Biblia nos dice lo que debemos dar, y si eso damos, la cosecha va a ser sobreabundantemente. ¿Qué más nos dice Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 8, versículo 9, capítulo 9, versículos 7 y 8? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, hermano. Pablo recomienda algunas cosas interesantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, dice que no debemos dar, ¿qué? Por obligación. Nadie está obligado. Y esto es lo que yo voy y digo muchas veces en mis conferencias que doy a pastores y líderes de congregaciones. Yo le digo: mira, en la iglesia es el lugar más bello y más lindo, donde uno da con tanto amor, que uno lo da como su corazón y su espíritu realmente lo exige. Aquí no te aprietan el cuello. Si tú tienes un problema en alguna sociedad, en algún área social, tú no provees, no das, te aprietan el cuello. Te ponen como deudor, te ajustan. En la iglesia del Señor no. Pablo dice: nadie dé por obligación. Nadie. No, ¿por qué? Porque Dios no ama a quien. A quien viene con cólera o molesto a dar lo que realmente le pertenece al Señor. Dios ama a quien. Al dador alegre. Otra cosa tremenda: no se debe dar por necesidad. Hay mucha gente que realmente piensa: sí, pues tengo que dar porque el pastor no tiene, tengo que dar porque tal hermano, tal hermana ya no tiene que comer y tengo que dar. Como decir, estoy supliendo ¿qué cosa? Una necesidad. Y Dios no se va a glorificar allí, y Dios no va a bendecir allí, porque Dios ama simplemente ¿a quién? Al dador alegre. Yo creo con todo mi corazón y mi vida, al tiempo que voy entendiendo la palabra del Señor y lo vamos compartiendo, hemos visto gracia abundante y sobreabundante y derramada
es cuando el creyente aprende a ser un creyente dador con todo su corazón y su vida. Recalco 4 cosas importantes para tener una iglesia saludable. Si esta es tu iglesia, dale gloria al Señor y trabaja más con ella. Pero si falta, ajústale un poco para que Dios lo bendiga. En primer lugar, la iglesia saludable debe crecer en la profundidad de la doctrina de la palabra de Dios. En segundo lugar, debe desarrollar un amor genuino, de amor de los unos para con los otros. Y tercero, debe crecer en la profundidad de practicar la sana doctrina a través de la Santa Cena y el bautismo, o bautismo y Santa Cena en la iglesia del Señor. Y en cuarto lugar, desarrolle en su congregación un espíritu dadivoso, un espíritu proveedor, porque Dios ama, porque Dios bendice al dador alegre. Hermanos y hermanas, quiero concluir este tema agradeciéndole infinitamente al Señor por habernos dado una gracia especial. Eres un hombre, eres una mujer que ejerces liderazgo, tienes un llamado del Señor, pero tu ministerio está enfermo. Tu vida en Dios no es la vida más ordenada. Yo quisiera que en este momento volvieses tu rostro al Señor, allí al lado de tu receptor o allí con la internet donde nos estás siguiendo. Simplemente yo quiero que inclines tu rostro y dile: Dios, creo que ahora tú me has examinado y no me estás condenando, sino me estás dando una oportunidad preciosa para que yo sea un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, como tu palabra lo exige y lo demanda. Yo quiero volver mi vida, mi corazón, en total responsabilidad para ti. Por favor, doblega tu vida al Señor, que voy a orar por ti. Amado Padre Celestial, cuánto gozo tengo, Señor, de que nos das una gracia y una oportunidad de compartir tu palabra a tus siervos, los pastores, líderes, hombres, mujeres de Dios que tienen un llamado para hacer tu voluntad y para servirte. ¿Cuántos de ellos no están dentro de una iglesia saludable o son parte de ella, pero cuya vida no está ordenada de acuerdo a tu palabra? Yo oro en esta noche para que extiendas tu manto de misericordia y los cubras con tu sangre preciosa, perdonando sus pecados de acuerdo como ellos te están diciendo: Señor, yo creo que hay cosas que me falta ordenar, reajustar en mi vida cristiana. Yo vuelvo mi vida y mi corazón para ti. Y Señor amado, yo te pido que me levantes y me ayudes. Dios de la gloria, yo oro. Tu iglesia necesita cada día más y más ordenar su vida. Nosotros los predicadores estamos hablando y declarando que tú vienes pronto, pero tú quieres venir por una iglesia santa y preparada, una iglesia cuya vida esté ordenada y lista para ser llevada. Señor amado, ¿cómo nos estás viendo? ¿Cómo nos estás juzgando? Es tiempo de que tu palabra, Señor amado, prospere en nosotros para ayudarnos, sea que vivamos o sea que muramos. Estemos listos para encontrarnos contigo. Amado Dios, yo bendigo cada persona que en esta hora cuya vida y corazón está volviendo para ti. Oro también, Señor amado, porque sigas extendiendo tu mano preciosa para tocar a los que están enfermos, delicados, allá en su lecho de dolor. Tú has empezado a obrar en cuántas vidas y corazones, pero tu palabra dice que el que empezó en nosotros la buena obra no parará, sino hasta perfeccionarla. Y yo oro, Padre, por todas esas personas que han sido tocadas. Sigue, Señor, tocándolas y sigue, Señor, restaurándolos y levantándolos totalmente. También, Padre, oro por mis hermanos que están liderando este programa. Usa sus vidas. Levántalos, Padre glorioso, para que su vida siga siendo de mayor bendición en esta comunidad. Dios de la gloria, usa grandemente este programa radial, una luz en tu vida. Señor, que los que están dando su tiempo, los que están dando su palabra, los que están proveyendo los recursos económicos, Señor, tú lo uses porque están sembrando en tu reino. Y de acuerdo a su siembra, Señor amado, tu palabra lo ha dicho esta noche, que será su recompensa. Yo los bendigo, Padre, y declaro mis bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Permítame terminar, hermano Héctor, que ya nos conocemos un poquito, también hermano Eliseo, que nos conocimos esta noche y que seguramente vamos a estar en contacto. Yo voy a estar conectándome con ustedes para que el Señor les siga usando. Voy a estar orando al Señor para que Dios se glorifique en el ministerio de ustedes y su ministerio de ustedes avance
se extienda. Así empezamos todos. Así empecé un día, sin saber hablar, sin saber qué decir, pero Dios nos ha ido llevando a la medida de que uno va obedeciéndole a Dios. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Para nuestros amigos y hermanos que quieren conectarse con nosotros, usen nuestro Face, busquen a nada más ni nada menos Santiago Chávez Laiza, y allí usted va a encontrar cómo se llama nuestro nombre, o vaya al portal de nuestra iglesia, Iglesia Restauración, y usted también nos va a encontrar allí. Yo le deseo muchas bendiciones y que Jesucristo sea con ustedes. Muchas gracias, hermano Eliseo, muchas gracias, hermano Héctor. Dios lo bendiga. Dios Amén. bendiga. Gracias a vos. Gracias, Pastor Santiago Chávez. Y Dios lo usa y lo va a seguir usando porque usted está en las manos dispuesto Amén, gloria a Dios. para ser usado. Bueno, vamos a una alabanza y ya después vamos a despedirnos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor.
tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Bueno, vamos, terminamos. Cordero Santo, digno inmolado. Gracias. Demente por querer vivir. Bueno, nos estamos yendo. Otro miércoles más que Dios nos regaló. Y qué privilegio, qué gusto también personalmente me dio conocerlo, pastor. Muchas gracias, Eliseo, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz de esta comunión. Bueno, gloria a Dios. Dios te pone las personas justas en el momento justo, ¿no? No es casualidad, nada es casualidad en la vida y menos en las cosas espirituales de Dios. Y bueno, fue una alegría, fue una bendición también la palabra del pastor Santiago Chávez que él nos trajo en esta noche. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Y bueno, Héctor, ¿algún anuncio más? No, simplemente que mañana a las 10 de la noche voy a estar. Esperemos que Nilda esté repuesta y podamos hacer un programón bendeciendo a la audiencia. Amén. Bueno, yo quiero terminar con una oración. Amén. Vamos a pedir también por el resto del equipo que está enfermo y que Dios bendiga a Santiago Chávez. Y bueno, Padre Celestial, gracias por un día más de vida que ya está terminando, Señor. Ya estamos empezando el día jueves. Gracias porque tu amor y tu misericordia se renuevan cada mañana, Padre Celestial. Gracias porque tu fidelidad es grande. Gracias porque tu esencia es amor, porque eres perdonador. Y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos dar amor, como nos decía
como trajo la palabra esta noche el pastor, que un pilar fundamental para una iglesia sana, poder amar, no hacer acepción de personas, poder perdonar, pasar por alto las ofensas, como dice tu palabra, que tenemos que perdonar como tú nos perdonaste a nosotros. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que podamos amar al prójimo, Señor, que de nada sirve todo lo que podemos hacer, aunque demos nuestra vida para servicio a los demás, si no hay amor en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos regales eso a los que estamos en esta noche escuchando esta radio y a todos tus hijos, Señor, que pongas cada día más amor en nuestro corazón y que podamos entender lo importante que es, porque por tu amor un día vamos a estar contigo, Padre. Gracias, Padre Celestial, gracias, y gracias por Héctor, Señor. Te pedimos que bendigas a todo el equipo que hacemos este programa los diferentes días, por Nilda, por Eloy, por Tito, que están enfermos. Te pedimos, Padre Celestial, que tu mano sanadora esté sobre ellos, Señor, y pronto se recuperen, Señor. Gracias, cuidanos, protegenos en el regreso a nuestros hogares, Señor, y te dejamos en tus manos al pastor, Señor, que hoy nos está visitando, que tú lo guíes, lo guardes en esta gira, en este viaje, en esta campaña que está haciendo acá en Argentina, Señor, que lo puedan recibir bien en todos lados, Señor, y que vos bendigas a través de él, que lo uses, Señor, y bendigas a toda su familia, toda su gente allá en el Perú, a toda la iglesia, Señor, que él pastorea, Señor, que lo bendigas en todas las áreas, Señor, y gracias, Señor, usalo, y que podamos, Señor, también nosotros ser de bendición para él. Padre Celestial, gracias una vez más, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros y por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que vas a hacer, como dice tu palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Nos vamos hasta el miércoles que viene, queridos oyentes, que Dios los bendiga.